Muy buenos días, siempre un gusto saludarlos y poder conversar. Gracias, mi querido doctor. Mire, usted está de viceministro de gobierno. Algo tiene que ver con la seguridad del país. ¿Qué sucede que nadie dice nada ante tantos muertos, tantos robos, tantas barbaridades? 12 en moto, no dicen nada. ¿Qué pasa, mi querido doctor? Estamos viviendo desesperados. Estamos viviendo una intranquilidad terrible. Familias completas están saliendo del país a otros lados, por Dios. ¿Qué hacer, mi querido doctor? ¿Qué están haciendo, señor viceministro? Buenos días nuevamente. Sin duda es una situación compleja, es una batalla que vivimos como país sin precedentes. Esa es la realidad que hay que reconocer, que hay que entender, aunque suene duro. La combatimos desde el gobierno nacional y lo que nos corresponde y lo que puede expresar desde el Ministerio de Gobierno, dando las herramientas necesarias tanto a la Policía Nacional, trabajamos con ellos a diario y bueno, detalles al respecto cabe que los dé la propia policía o el Ministerio del Interior. Sin embargo, continuamos hoy trabajando también, por ejemplo, en el concepto del estado de excepción con las Fuerzas Armadas que apoyen a la Policía Nacional en estos trabajos, controlando los temas que provocan y aumentan normalmente la peligrosidad, como es el manejo de cárceles y hoy la separación de ciertos líderes violentos que suelen organizar este tipo de actividades. ¿Es una batalla compleja? Sí, es una batalla que no se va a resolver en poco tiempo, pero que si se dan cuenta, de hecho, parte de la reacción es en virtud del trabajo efectivo que se está haciendo con la captura de ya más 500 toneladas de droga en 2 años y pocos meses, frente a capturas de menos de 30 toneladas al año que se estaban dando. Eso es parte de un combate complejo, que sí puede provocar reacciones violentas de parte de las organizaciones delictivas que están viendo afectada su modelo económico, su modelo de operación. Sin embargo, es parte de esta estrategia y fíjense qué más estamos haciendo y lo hablo a figura de gobierno o de Estado. Hace pocas semanas se firmó el acuerdo de cooperación más amplio que ha tenido este país con Estados Unidos en cooperación para repotenciación de Fuerzas Armadas, para apoyo en materia de seguridad, para asesoría, equipamiento y apoyo en funcionamiento. También en breve se estarán inaugurando ya en operaciones los escáneres en puertos, que son los fuentes principales de salida, lastimosamente, de la droga, que es parte de estas organizaciones criminales. Por lo tanto, se están dando pasos en distintos aspectos. También es necesario reconocer la necesidad de que esto sea un combate a nivel Estado, porque es complejo, aun cuando la Policía Nacional hace su trabajo, si después tenemos situaciones de judicatura que dejan libres a los delincuentes capturados. Hace poco teníamos una banda completa de secuestradores que fue liberada y así es complejo. Es decir, es un combate largo y profundo que debemos de enfrentar como país y como gobierno. Estamos tratando de entregar todas las herramientas necesarias de la política pública en trabajo junto al Consejo de Seguridad del Estado, pues tomando todas las medidas que permitan combatir frontalmente y quizás aprovechando la pregunta o el espacio de este tema es clave, aunque esto ya le corresponderá a la próxima asamblea con la cual nosotros como gobierno tendremos poco tiempo, pero que se tramiten con urgencia las reformas constitucionales que quedaron ya para segundo debate, que permitirían que Fuerzas Armadas trabaje de manera concreta, constante, programada, y ya no sean necesarios estados de excepción para que Fuerzas Armadas salgan a combatir a la delincuencia, sino que de manera integrada, programada y que, por ejemplo, en ejercicios de inteligencia y de investigación que toman tiempo, puedan ser parte de manera continua. Eso es necesario, es lo que demuestra la experiencia de otros países que han tenido que enfrentar este flagelo del narcotráfico y del crimen organizado internacional. Pero doctor Cubi, estamos conversando con el doctor Mario Cubi, viceministro de gobierno. Pero hablando de la policía, no tienen ni siquiera patrulleros. Hay muchos patrulleros que están con desperfectos y no pueden rodar. Están en los UPS y no pueden rodar, hablando de detalles. Usted habla del macro, es verdad lo que usted dice dentro de lo que es el macro problema que tenemos. Pero dentro del micro problema, si lo podríamos llamar así, la policía no tiene ni en qué transportarse, mi querido doctor. ¿Cómo solucionar ese problema? No hay patrulleros. A ver, entiendo esa problemática en casos específicos, se está trabajando en esa línea, se ha trabajado con el Ministerio del Interior para acelerar procesos de contratación y mejora, pero no es bueno hiperbolizar ni generalizar. Sí, hay problemas en ciertos espacios que hay que continuar con mantenimientos, que hay que continuar con compras, pero no es bueno decir no hay carros de la policía, porque tampoco es cierto. Y parte de las compras, por ejemplo, en los últimos 2 meses han llegado más de 11 millones de municiones, están en los pocos días de llegar equipamiento de protección individual para los policías, las tanquetas de Fuerzas Armadas ya están funcionando, las de policía están por llegar,
parte de la repotenciación parque automotriz está en proceso también. Es decir, se está trabajando en eso en cuanto a UPCs y VCs. De hecho, hay contratación y procesos para los cuarteles intermedios del término técnico que utiliza el Ministerio del Interior, que se van a poner en las zonas más intensas de criminalidad para dar un apoyo aumentado al frente a los de los UPCs que en ocasiones son insuficientes. Es decir, entendemos que es un problema serio y grave, que en ocasiones está provocando problemas de logística, sin embargo, se está trabajando a diario y como ustedes, insisto, las armas son una de ellos, las municiones son otra de ellos, los chalecos que están llegando, las tanquetas que estuvieron hace poco ya en el país son parte de ese proceso de repotenciación de armamento y de entrega también a los nuevos miembros de la policía, que si bien es cierto es necesario equipamiento, también es policía y eso es parte de lo que el gobierno desde la parte política hace. En el mes de mayo se graduaron cerca de 8.500 nuevos policías y para noviembre está programada la graduación de 5.000 más que se integran a la fuerza pública. Es decir, siguen dándose pasos desde lo que corresponde a nivel gobierno para entregar las herramientas necesarias. No es un combate sencillo, pero es algo que tenemos que continuar haciendo e insisto, con la colaboración de todas las diferentes funciones del Estado. La verdad importante, la judicial, no solo en judicatura, también fiscalía cumpliendo con su rol y en su momento, pues la legislatura, una vez que se impongan sus funciones, también trabajar en ciertos ajustes que reduzcan el abuso de garantías jurisdiccionales, que reduzcan el abuso de discrecionalidad que en muchas ocasiones tienen los jueces y de los cuales ya de manera notoria, incluso existen jueces sancionados y apresados por el abuso del derecho, está permitiendo que delincuentes, no solo cabecillas, sino aquellos que son capturados en operativos, salgan en libertad, lo cual definitivamente complica tanto el trabajo de la policía como una solución definitiva al flagelo que vivimos. Eso es una gran verdad, mi querido doctor. Pero la otra gran verdad es que aquí en Guayaquil no se ven patrulleros. No se ve patrullaje, definitivamente por ningún lado. El otro lado, dos personas en moto. ¿Por qué no evitan dos personas en moto si son familiares que le enseñan la cédula y son padre, hijos, o padre, esposo y esposa, perfecto, que continúen? Pero dos hombres que no tienen que ser, que no tienen ningún parentesco, ¿por qué se les acepta que circulen dos en moto y dos en motos donde se dan los crímenes, donde se dan los asaltos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se actúa? Eso no significa nada, mi querido doctor. Bueno, vamos a poner en consideración de las autoridades pertinentes, en este caso en materia de tránsito municipal o dentro de la radio urbana donde se ha solicitado la parte de tránsito como competencia, pues a las diferentes agencias de tránsito municipal, a la ART y a la CTE. Es una alternativa que debe ser evaluada. Ahora, doctor, usted dijo hace un momento algo que es una gran verdad. La policía actúa, detiene bandas completas y la parte legal, judicial, los deja libres. ¿Cuál es la relación entre el gobierno y la Corte Constitucional hoy por hoy? Es una relación cordial como corresponde entre funciones del Estado, sin embargo, sin duda que tenemos una diferencia seria de criterios que ha provocado que lastimosamente proyectos que se trabajaron con absoluta responsabilidad, que se pensaron para beneficiar a la mayoría de ecuatorianos, para dar más oportunidades, más generación de empleo, se vean entrampados en una interpretación, nos toca llamarla jurídica, pues es emitida por la Corte en virtud de lo que interpreta en derecho. Sin embargo, que para nosotros se sale de la capacidad de la Corte en cuanto al análisis de la urgencia o no de un tema económico, el cual usted conoce, ni siquiera la legislatura, como primer poder del Estado, como aquel que tiene la potestad para revisar normativa y crear normativa, no interpreta. Cuando un presidente envía un proyecto económico urgente, la Asamblea puede negarlo, sí, puede reformarlo, puede archivarlo, pero no puede simplemente decir, no, no es urgente, no tiene esa capacidad de interpretación. Y por, eh, por comparación, si se quiere, si lo llevamos a la Corte lo que le corresponde o le correspondía, y en esto estamos de acuerdo no solo como gobierno, sino con un gran número de juristas, es interpretar la constitucionalidad o no de las normas que se incluían en los proyectos de ley. Por ejemplo, en el caso de la condonación y reestructuración de deudas en materia de créditos educativos. Y la Corte, en lugar de entrar a esa revisión, que es la que le corresponde en virtud de un dictamen de constitucionalidad, evaluó si había o no urgencia, cosa que incluso
incluso si estiramos el concepto y pensamos que en derecho podía corresponderles, es absolutamente compleja, porque la urgencia o no en materia económica la da el entender la figura económica, entender la dinámica financiera, entender los recursos que hay en este momento, los números que lo recibe la Corte en las propuestas, en los antecedentes, sí, pero ni cerca en la profundidad que el Poder Ejecutivo, que es el que está a cargo de esto, entiende, y por eso la propia Constitución le da al Ejecutivo esa potestad de establecer la urgencia económica. Sin embargo, aquí estamos, insisto, no es que esto significa una mala relación entre instituciones, no es bueno ese tipo de encuentros en un tema democrático, en un ejercicio democrático. Sin embargo, sería irreal decir que no estamos en desacuerdo y que nos da pena mucho la actuación de la Corte, sobre todo en la evaluación de los últimos decretos, lo cual ha cerrado mucho las puertas. Ahora, a pesar de aquello, nos toca continuar trabajando en últimos detalles de un decreto que se prepara, que esperamos la Corte en su ejercicio de interpretación, aún con el concepto de no estar de acuerdo de urgencia, lo revise y en virtud de sus méritos lo apruebe, ya que está relacionado a la preparación para los efectos del fenómeno del niño, lo cual, según las estimaciones meteorológicas, iniciaría a finales de septiembre, inicios de octubre, y que estas herramientas jurídicas que estamos estableciendo para los decretos pretenden entregar herramientas tanto al gobierno central como a los GATS, prefecturas, municipios, para tener herramientas y reaccionar rápidamente ante posibles desastres. Eso un poco en virtud de la relación con la Corte que, insisto, lastimosamente, y ha marcado no solo para este gobierno, y esto es importante que se entienda, aquí quizás me abstraigo un poco de mi cargo actual, yo he sido abogado y me he dedicado a la academia también en materia de investigación, y es preocupante porque esto significa que la Corte cierra esa puerta de decretos dentro del modelo constitucional que tenemos, con el que se puede estar de acuerdo o no, pero es el que tenemos, y además establece un precedente donde la Corte Constitucional puede evaluar los proyectos de ley económica urgente. Podrían algunos argumentar que se restringe solo a los decretos ley que se plantean en muerte cruzada, pero otros podríamos plantear que si puede lo más, al ser este un poder extraordinario que establece la Constitución, ¿por qué no podría bloquear otros? Sin embargo, eso ya va para el debate jurídico, que es importante tener en cuenta cuando una alta corte toma decisiones porque se convierte en un precedente que emana y que afecta a cualquier acto en lo posterior. 16 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Mario Cubi, viceministro de Gobierno, a través de Sucre Radio y Televisión, AM y FM, televisión online. Ministro, pasando a otro, los resultados electorales, otro tema. ¿Cómo ustedes observan y cómo ustedes vieron el problema telemático y qué criterio le merece el volver a repetir fuera del país esas elecciones y ahora presencialmente, doctor? Bueno, en primera instancia, creo que es bueno ir reconociendo algunas cosas. Primero, el espíritu democrático de los ecuatorianos, de una muy buena asistencia a las elecciones, a pesar de lo que es, insisto, duro de reconocer y decir, pero una situación compleja de seguridad que es tampoco posible esconder. Eso, lo primero. Segundo, que no existieron eventos adversos durante el día de las elecciones, eso también es importante, da confianza en la democracia, permite estar tranquilos de hacer una segunda vuelta como Estado. Luego creo que para muchos fue una sorpresa el resultado de primera vuelta. Es interesante el resultado que deja porque demuestra que los ciudadanos están buscando algo nuevo, digamos que a pesar de haber sido asambleísta en el periodo anterior, Daniel Noboa sigue siendo un personaje relativamente outsider en materia de presidencia, que al parecer muchos no lo veían venir, pero que manejó una campaña bastante estable, bastante propositiva, que no estaba atacando, que no estaba confrontando y que más bien, incluso en el debate, presentó una alternativa a lo que los ecuatorianos estamos discutiendo. Eso tiene muchísimas lecciones y para los que somos amantes de la política y las campañas será un caso de estudio profundo. Sin embargo, creo que demuestra con claridad que los ecuatorianos están buscando alternativas. También es interesante que esta sea una segunda vuelta que va a tener ese factor adicional. Y sinceramente me parece, y ahí sí hablé de no antecedentes en materia de seguridad, en la presencialidad tampoco hubo mayores incidentes ni problemas. También felicito a las organizaciones políticas porque no hubo en esta ocasión, como sí se dio en ocasiones anteriores, de acusaciones de fraude o violencia post elecciones en materia de revisión, procesos de reconteo.
Sin embargo, sí es triste lo que sucede a nivel en el exterior, primero porque se deja a los ciudadanos ecuatorianos en una especie de inconformidad bien justificada. No sabe cuántas denuncias teníamos de gente que trató de votar, intentó por horas ese día, lo cual frustra el ejercicio ciudadano. También porque parecería, insisto, parecería pues un proceso que requerirá su revisión, que la empresa que se hace cargo del proceso no tenía la experiencia que correspondía, lo cual no es adecuado para un proceso así de serio. Y finalmente también provoca cierta incertidumbre porque si nos ponemos a pensar en una votación nuevamente en el exterior de manera presencial, si no me fallan los números del último que revisamos, estamos hablando de cerca de 410,000 ecuatorianos que estaban empadronados en presencialidad, no llegó ni a la mitad del registro digital, lo que significa que una repetición 25%. no solamente tendría efectos potenciales sobre quienes son electos para los 6 puestos en el exterior, de asambleístas en el exterior, sino también para los 15 asambleístas nacionales, lo que significa que 21 curules estarían todavía inciertas y eso provocará un retraso en el cierre de las elecciones de asambleístas, por lo tanto, un retraso en el cierre de la entrega de credenciales, por lo tanto, un retraso en el inicio del trabajo de la nueva asamblea. Son varios los efectos negativos que se han producido. Sin embargo, así como no estamos de acuerdo en muchas cosas con la Corte Constitucional, pero en democracia nos toca acatar, al ser proceso electoral es del CNE y si es que hubiese más problemas del Tribunal Contencioso Electoral, quienes definirán y a nosotros como gobierno lo que nos corresponde es estar preparados de temas de seguridad, de protocolos y ojalá no, pero lo vemos complejo, también de recursos para este tipo de procesos electorales que más allá de que estemos de acuerdo o no, insisto, nos corresponde garantizar los elementos que desde el Ejecutivo son necesarios para que esto se dé con éxito y sean los ecuatorianos los que tomen la Doctor Cube, decisión final. doctor Cube, por el tiempo. Esto significa 12 minutos para las 8. Le tiene preguntas el economista Osvaldo Calderón. 12, 12 y las 8. Doctor Cube, esto significa que podría haber un alargue, si podríamos utilizar esta palabra, en la administración del presidente Lazo. Es potencialmente viable, sí. Yo no creo que constituya algo de más de una semana, por ejemplo. Quizás en lugar de mediados o finales de noviembre signifique la primera semana de diciembre. Es algo así el rango, sin embargo, depende de cómo termine el proceso de definición del CNE. Se entiende que esa segunda vuelta, o perdón, esa repetición de primera vuelta conjunto a la segunda vuelta presidencial sería el mismo 15 de octubre. Así que hay plazo suficiente como para que se haga el conteo, como para que se haga el reconteo si hubiesen impugnaciones. Sin embargo, es difícil de dilucidar en este momento, pues es imposible prohibir hacer impugnaciones, no sabríamos cuánto tiempo toman esas impugnaciones. Lo que es cierto es que esto tiene una afectación a que se cierre el proceso de asamblea y, como establece la Constitución, mientras no se posesione la asamblea, no inician los 10 días para que se posesione el presidente. Ok, mi querido doctor, el economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 11 minutos, le tiene preguntas al doctor Mario Cubi, viceministro de Gobierno, a través de Sucre Radio y Televisión AM y FM, economista. Gracias, licenciado doctor Cubi, saludos cordiales. Retomo la relación con la Corte Constitucional. De todos los decretos establecidos por parte del presidente de la República, económicos, urgentes y todo lo demás, ¿cuántos han sido convalidados o viabilizados por la Corte Constitucional? En cuanto a materia de decretos ley, de 4 que se han enviado, solo 1 ha sido aprobado. El decreto, digamos, tiene un nombre bastante largo, pero básicamente reforma tributaria que buscó alivianar los impuestos a las familias ecuatorianas y modificar el sistema RIMPE para los emprendedores. Ese fue el único que ha sido aprobado hasta ahora. Lastimosamente, el de ley de zonas francas fue negado. El de créditos educativos que reestructuraba y perdonaba intereses, mora, y daba nuevas oportunidades a más de 6,000 estudiantes que tienen hoy procesos coactivos de cobranza, y tampoco fue aprobado el cuarto proyecto, así que de reestructuración empresarial, que daba algunas herramientas de lo que se maneja a nivel internacional para empresas. Y fíjense, aunque ya no está, creo que es importante hacer la reflexión para que los ecuatorianos que nos escuchen entiendan, porque a veces los excesos de tecnicismos jurídicos pueden complicar o hacer pensar que era un decreto que no era quizás necesario. Miren, lastimosamente, la realidad en el Ecuador es que muchas empresas cuando tratan
de reestructurar su funcionamiento o de pagar deudas porque ha bajado su flujo, porque durante unos meses se vio complicada, en muchos casos se van a la quiebra porque no hay eso. Si yo siempre cuento una anécdota, y es que si Donald Trump hubiera nacido en el Ecuador, estuviera quebrado, no sería presidente de los Estados Unidos. Donald Trump se ha declarado 4 veces en bancarrota, que es un modelo que en Estados Unidos se llama Chapter 11, que permite entrar en un proceso de mejora. Eso traído hacia la legislación ecuatoriana con aprendizajes de Colombia, de Perú, de México, a nuestro modelo latinoamericano, es lo que se planteaba. ¿Por qué? Porque tenemos miles de empresas que lastimosamente tienen operaciones que son buenas, que son necesarias, pero entran en procesos de iliquidez, que muchas veces son temporales, y cierran. ¿Qué significa eso? Menos puestos de trabajo, menos capacidad de generación de empleo, menos pago de impuestos para el Estado. Nadie gana cuando una empresa quiebra. Claro, nadie. La idea es tratar de mantenerla, sí, sin duda alguna. Otra inquietud, doctor Claro, Kubi. y perdóname, solo para cerrar esa idea, y es que, ojo, acabamos de venir, porque parece que fuera mucho, a veces la memoria se olvida rápido, pero el COVID afectó a cientos de empresas que todavía tienen problemas de liquidez, y se nos viene un fenómeno del niño. Entonces, cuando vemos como gobierno ese escenario, decimos, ok, es hora de pensar en herramientas que permitan dar sostenibilidad a empresas que puedan haber tenido problemas o puedan tener problemas en lo pronto, que no iba a afectar a nadie. La Corte dijo, eso no es urgente. Por eso no estamos de acuerdo, porque al final del camino es quien puede ver la película completa y tiene las cifras y tiene la información quien define o no la urgencia. Sin embargo, bueno, ahí estamos y esperamos que ahora, como te decía, con el fenómeno del niño, que es el último decreto que por lo menos hasta ahora tenemos programado, la Corte reflexione un poco mejor. Usted es viceministro de Gobierno, pero tiene la relación obviamente con el Ministerio del Interior también. ¿Qué hay de cierto sobre una notable baja o deserción de elementos de las filas policiales que no está encuadrada con el antecedente histórico, si cabe el término, mi querido doctor? Les soy sincero, al menos por ahora no tengo información al respecto. Hay, como siempre, los procesos de jubilación ordinaria de policías, de Fuerzas Armadas, pero una deserción generalizada, no que yo tenga información al respecto. No generalizada, sino en un mayor número de lo que normalmente pudiera ser. Por lo menos no cifras que yo tenga, y hace poco hemos tenido algunas reuniones también con Policía Nacional. De hecho, hoy en la mañana vamos a tener COE provincial acá en Guayas, junto al gobernador, a la prefecta, a los alcaldes, al vicepresidente de la República, con varias autoridades, no solo policiales, sino militares, para trabajo conjunto. Y en realidad lo que les puedo decir, en lo que nos compete como Ministerio de Gobierno, es que el compromiso de Fuerzas Armadas y Policía es absoluto. No, y esto no como persona, sino con la lucha del Estado al que ellos defienden y a los ciudadanos a los que defienden, porque entienden el enemigo al que nos enfrentamos. Ellos, los que más, que son los que arriesgan la vida a diario. Justicia, pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. ¿Cómo ven ustedes, como parte del Ejecutivo, usted, mi querido doctor, lo que se está viviendo entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura? Justo le mencionaba, licenciado, lo importante que en esta, que es, me parece, la prioridad para todos los ecuatorianos, es la seguridad. Y sin engranar justicia es imposible lograrlo, y más aún en otros factores, pero es indispensable que exista una justicia seria, independiente, sí, con evaluaciones, sí, con posibles sanciones cuando se incumplen, pero no de manera selectiva, y peor, incumpliendo las normas. ¿Cómo podemos pensar que un consejo de la judicatura, que es el órgano a cargo de los procesos administrativos, sancionatorios y disciplinarios, tengan resoluciones con 2 de 5 votos, tengan actuaciones con dudosas antecedentes a la asistencia a la misma, por lo menos? Es simplemente, primero, vergonzoso como ciudadano y como abogado que soy, y segundo, inaceptable como autoridad en este momento del país. Por eso realmente reconozco el comunicado y la resolución que ha tomado la Corte Nacional de Justicia. Me apena que tenga que llegarse a ese punto, pero me parece que dentro de la propia función judicial, que es lo que corresponde, en nuestro caso doy una opinión. Sin embargo, no cabría que como ejecutivo se tomen acciones, como gobierno se tomen acciones concretas, porque podría malinterpretarse como injerencia en la justicia, pero que la propia función desde la Corte Nacional lo haga, que la Fiscalía, dentro de sus competencias y en lo que le corresponda, si considera que existen indicios para una investigación, lo haga también. Tiene que hacerse, porque esa propia acción interna también es parte
de la independencia de poderes, también es parte de lograr procesos de fiscalización serios, también es parte de una justicia que no tenga control de poderes políticos ocultos, sin lo cual definitivamente un país no puede desarrollarse, porque son, yo siempre lo explico esto, yo pues antes de entrar al gobierno era profesor, siempre les decía a mis estudiantes, esto es sencillito de entender en los tres poderes básicos del Estado. El legislativo crea las leyes, el ejecutivo se encarga de ejecutarlas y el judicial se encarga de verificar que se hayan cumplido bien. Es así de sencillo. Si no hay quien verifique que se cumplan bien, pues entonces es bastante complicado lograr el desarrollo y la tranquilidad que aspiramos. 28 de agosto, Día Nacional de los Valores. El enunciado, ¿cómo se puede sostener, mi querido doctor? Mire, esa es una campaña espectacular, se lo digo de corazón y como formador también, que ha sido mentalizada desde gobierno, encabezada por una iniciativa de la primera dama y que lo que busca es llegar a diferentes puntos del país, principalmente desde las unidades educativas, pero también en otros espacios, con gremios, con asociaciones, con fundaciones, con arte, con cultura, que permita reforzar valores, reforzar principios en la juventud y en la sociedad. Miren, a veces se minimiza el efecto que esto debe tener, pero desde entrar a las reformas de malla curricular, recuperando materias como cívica, como valores, como historia nacional, logramos un ajuste que sí va a tomar tiempo, que avanza poco a poco, así como el daño ha tomado muchísimos daños, la recuperación lo requiere, y así como tenemos que combatir frontalmente a los delincuentes hoy, también tenemos que trabajar en estas campañas que permiten que los jóvenes no caigan en eso, no sean presa fácil de las drogas, la mala influencia social o de caer en pandillas. Desde un ejercicio, insisto, busca desde la parte humana recuperar y realzar los valores que nos deberían caracterizar siempre a los ecuatorianos y reducir incidencias que también están provocando que niños cada vez más jóvenes, hablamos a veces de niños de 11 o 12 años ya consumiendo droga, caigan en este tipo de situaciones, junto a programas que se integran y que esperamos que el próximo gobierno los reconozca y los vea, que son desde el inicio con el programa de combate a la desnutrición infantil crónica, que es histórico y que ya tiene más de 200,000 familias o madres de familia beneficiadas con todos sus hijos, también al hincha del barrio y teatro del barrio, que son dos programas que quizás nos ha faltado comunicar y potenciar, pero que tienen ya más de 270 puntos a nivel nacional, donde se dan clases gratuitas 2 veces a la semana, hay entrenadores, hay balones, hay decenas de chicos en cada uno de estos puntos en los propios barrios, y el Teatro del Barrio en materia de arte y cultura, que lo que busca es, junto al trabajo que se va a hacer cada vez más fuerte en escuelas con la campaña de Ecuador Un Solo Corazón, reforzar, insisto, valores, principios, buenas prácticas, y finalmente integrarlos positivamente a la sociedad. Ok, doctor, un minuto para las 8, uno para las 8. Para finalizar, ¿conoce algo usted sobre el nuevo reglamento de la ley de radiodifusión? Algo sí, en términos generales, desde la parte política o ministerio lo evaluamos, la parte técnica, quizás si hay alguna muy técnica tenga que derivarlo con la ministra Mayno, pero con gusto podemos conversar. Porque hay un rechazo total de AER y de todos los medios de comunicación sobre el artículo 56 y otros artículos más del reglamento general de la Ley Orgánica de Comunicación, que prohíbe la publicidad de apuestas y predicciones deportivas. Entiendo ese artículo, está siendo efectivamente criticado por algunos sectores, es parte integral del mismo, entiendo busca guardar coherencia con la prohibición constitucional a casinos y sectores de apuesta, entiendo busca también llegar a un proceso de reglamentación adecuado de de esta práctica, de este modelo económico y de negocio. Sin embargo, para ese nivel de detalle sí le pediría que más bien podría referirle al doctor Juan Pablo Ortiz de Secretaría Jurídica o al Ministerio de Telecomunicaciones, que es el que en esos detalles fue terminando Sí, ya el es reglamento. una gran verdad. Ok, pero sin embargo le adelantamos algo. Esto quita fuentes de trabajo como no tiene idea en el país. Fuentes de trabajo allí, fuentes de trabajo se quitaron cuando eliminaron los casinos. ¿Y cuántos impuestos de ingresos al Estado se eliminó también con los casinos? Yo no sé jugar ni macateta, les converso. Pero el que quiere jugar va, el que no quiere jugar no va, ¿no es cierto? Pero ¿por qué eliminar las fuentes de trabajo? Aquí se están eliminando fuentes de Mire, trabajo. Queremos abrir fuentes de trabajo en el país y lo que hacemos a través de leyes eliminarlas, mi querido doctor.
Créame que entiendo la postura, además, más allá de lo que yo pienso a título personal, le planteo un escenario también en esa línea, con el tema de la prohibición de explotación del Yasuní, que fue por consulta popular, y lo pongo en el escenario porque fue también consulta popular la que prohibió las apuestas y los casinos en el país, Así y a lo que es. hay que guardar coherencia constitucional. A veces, por caer en politiquería, y aquí entrando a mi campo, disculpa que lo lleve a la política, pero es necesario, Es verdad. porque a veces los ecuatorianos, por caer en el seguir a un político o a veces incluso en rechazar a un político, vamos a las urnas y votamos por cosas que nos afectan a todos. Miren, en febrero de este año, los ecuatorianos votaron en la mayoría que no extraditemos a delincuentes peligrosos, por el amor de Dios. Eso Totalmente de hicieron en acuerdo. ese momento porque les caía mal el gobierno, seguramente a algunos, o por seguir el consejo de otros. Ahora cerramos, fíjese, en Orellana, en Sucumbíos, en Napo, donde estuvimos hace poco, la gente está muy enojada. De hecho, hay amenazas de paro, aunque usted no lo crea, por el proceso de cierre de los pozos del Yasuní. Porque esa gente invirtió en montar su ferretería, en ponerse un hotel, en ponerse un restaurante, en comprar un camioncito para dar servicios a eso. Hoy el resto del Ecuador, que no está afectado directamente en la zona, dijo que quiere que se detenga. Más allá, insisto, de mi postura personal, es importante que estos ejercicios los ecuatorianos los entendamos con un poco más de madurez cada vez, porque nuestra opinión en consulta popular se convierte en ley absoluta, que aunque ya no nos guste, nos toca ir cumpliendo, y que además debe guardar coherencia y síntesis con lo que se hace en futuro, y nos afecta sin duda, como usted muy bien ha dicho, a muchos en puestos de trabajo, en generación de riqueza e incluso en recursos que pueden servir para cobertura social. Esa es una gran verdad, mi querido doctor. Ok, lo dejamos con las últimas palabras al doctor Mario Cubi, viceministro de Gobierno. Muchísimas gracias por la entrevista, siempre un gusto poder acompañarlos, y bueno, desde el gobierno nacional expresarle a la ciudadanía que más allá de la parte política y electoral, por decisión del presidente de no correr una reelección ni de que vaya el partido, nuestro trabajo continúa hasta el último día. De hecho, este viernes anterior estuvimos inaugurando más de 120 viviendas de Santa Rosa. Este viernes estaremos en Pedernales inaugurando el hospital de Pedernales, un hospital nuevo de última tecnología que fue construido desde cero en este gobierno. Y así continuaremos con escuelas nuevas, con diferentes centros de salud, trabajando por el beneficio de los ecuatorianos, que es lo que nos corresponde, dejando un poco de lado la política, aunque es parte de nuestra opinión y de toma de decisiones, pero dedicados principalmente a servir y atender esas necesidades y ofertas desde el presidente Guillermo Lasso. Muchas Muchísimas gracias al señor ministro, viceministro de Gobierno, el doctor Mario Cubi. Muchas gracias, doctor. En cualquier momento, a través de Sucre Radio y Televisión AM y FM, con los brazos abiertos lo esperamos. Muchas gracias, doctor.